A ver, vamos a la parte formal de la presentación. Voy a compartir pantalla. Y esta es la presentación que vamos un poco a ver hoy. Vamos a hablar sobre SQL. Vamos a empezar a ver algo de consultas ya, ahora sí en un motor de base de datos. Y bueno, como ustedes ya saben, entonces el SQL es el lenguaje de consulta estructurado. Y bueno, en este caso, desarrollado por Oracle, es de los más populares. O sea, si bien hay un montón de motores de bases de datos, casi todos trabajan con SQL. Y bueno, y ofrece un montón de capacidades para hacer todo lo que es consultas, manipulación de bases de datos y de manera robusta y efectiva. Y ya habíamos hablado de que existían varios sublenguajes dentro de lo que es SQL que nos permiten trabajar con nuestra base de datos de diferentes maneras. Tenemos el sublenguaje DDL, que es el que nos permite hacer lo que es la definición de datos. Recordemos que estamos hablando de bases de datos relacionales. Entonces, con este sublenguaje vamos a poder crear nuestra base de datos, borrar la base de datos, también crear las tablas de las bases de datos, ¿sí? Nuestras relaciones, y modificarlas o reiniciarlas, ¿sí? Cosa de poder de alguna manera vaciarlas, pero que se mantenga la estructura de la tabla. También vamos a poder insertar datos, actualizarlos y borrarlos con este, que es el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Nos permite manejar los datos dentro de las tablas. Entonces acá las instrucciones que vamos a encontrar van a ser insert, update y delete, las típicas sentencias, ¿no? Y dentro de lo que es también DQL, que es el sublenguaje de consulta, también, que es donde principalmente nos encontramos con la sentencia select. También vamos a poder hacer todas las consultas dentro de nuestras tablas, ¿sí? Después hay otros tipos de sublenguajes que no son los que vamos a ver hoy. Estos los dejamos para la próxima, para el próximo martes, que es el lenguaje de control de datos, donde podemos asignar permisos, o el lenguaje de transacciones, donde podemos hacer los procedimientos almacenados. Y ya vamos a hablar un poco sobre transacciones y concurrencia. Pero por hoy nos vamos a centrar en estos primeros sublenguajes. Entonces, vamos a usar como motor de base de datos MySQL, porque es de código abierto y bueno, y es uno de los más utilizados. Además ya la mayoría lo tiene instalado. Y además porque funciona muy bien, o sea, por lo menos para bases de datos como las que nosotros vamos a usar, vamos a estar bastante bien, ¿no? Es fácil de utilizar, tiene una interfaz que es bastante intuitiva, es bastante confiable, robusto, estable para volúmenes de datos bastante grandes, ¿sí? Ahora ya vamos a ver un poquito las ventajas y las desventajas, pero tiene un rendimiento bastante estable, es rápido, es eficiente, se puede utilizar en multiplataformas y bueno, y tiene un montón de funciones que para lo que nosotros vamos a ver estamos bastante bien. Tiene bastantes ventajas, o sea, escala bastante bien para volúmenes bastante grandes de datos, ¿no? De alto rendimiento, compatibilidad, amplia gama de funciones, ¿sí? Pero tiene también algunas limitaciones, como por ejemplo, ya cuando hablamos de bases de datos muy grandes, entonces ahí empiezan a aparecer algunas limitaciones, y luego algunas funciones avanzadas puede llegar a ser que no las manejemos con esto para análisis de datos complejos o muchas transacciones.
Entonces, si hay muy alto tráfico de datos o configuraciones inadecuadas, puede llegar a tener alguna corrupción de datos. Pero en general funciona muy bien. Yo ya estoy analizando la parte fina, ¿no? O sea, ya estamos hablando de bases de datos de muy gran tamaño. Para lo que nosotros vamos a usar, estamos holgados. Entonces, primero que nada, ustedes deberían instalarse el servidor de bases de datos, ¿sí? Para poder utilizar el motor de bases de datos MySQL, el que les recomiendo es SAMP. Entonces, una vez que lo instalan, van a poder usarlo directamente con el servidor local de Apache. Y si bien hay después un montón de herramientas que nos permiten hacer todo lo que es la gestión de las bases de datos, por ejemplo, acá hay algunos, Heidi, Beaver, está bien, SQL Log, y bueno, y hay un montón. También algo que me ha parecido muy cómodo es instalar una extensión en el Visual Studio, que si bien no es propiamente no es que sea una herramienta específica de base de datos, sirve bastante bien. A mí me está gustando bastante cómo funciona lo del Visual Studio para trabajar con las bases de datos, ¿sí? Entonces, si ustedes ya lo tienen instalado, lo que tendrían que hacer es poder probar desde una vez que lo instalan. Si no, ahí tienen en el enlace, van a tener para instalarlo directamente desde la página oficial de SAMP. Lo pueden instalar. Hay otros, está WAMP. Ustedes se fijan cuál quieren instalar. Da igual, mientras pueden usar el motor de base de datos, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Y se van a encontrar con que si ustedes escriben en la dirección de la web localhost, el puerto que ustedes tengan configurado, ¿no? Y phpMyAdmin, van a poder acceder a esta interfaz que les permite trabajar con las bases de datos, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay algunas bases de datos que son de prueba, ¿no? Y aquí nos vamos a encontrar con que podemos ejecutar nuestro código SQL, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, acá hay... esta es de una base de datos de una universidad. Bien, distintas bases de datos, empresas, habilidades. Bueno, de una bolsa de trabajo creo que era. Sí, de una bolsa de trabajo. Una base de datos de la bolsa de trabajo. Acá, si se fijan, bueno, pueden acceder a las distintas a las distintas bases de datos. Por ejemplo, acá creo que era una que habíamos usado una vez en un curso para los que hicieron el curso de la universidad. Era la del obrador, que tenían los empleados de herramientas y movimientos. Y en las bases de datos estas tenemos algunas tablitas de ejemplos. Pero la idea es que hoy trabajemos con, entonces ahí fíjense, está chusmeando los datos que tiene dentro de la tabla movimiento utilizando la base de datos obrador. Hay distintas bases de datos acá creadas, ahora vamos a crear una nueva. Y acá ustedes pueden ejecutar si quieren su código SQL. Incluso acá hay unos botoncitos que les permiten ir generando las instrucciones por si no se acuerdan. Pero la idea es que ustedes practiquen. También hay acá un menú para insertar datos en las tablas, tipo formulario. Bueno, y para importar y exportar base de datos, que después lo vamos a ver. Yo, por mi lado, directamente instalé, si ustedes se fijan, acá en las extensiones pueden buscar la extensión de MySQL e instalan algunos. Yo instalé este manager de base de datos, ¿sí? Y bueno, funciona bastante lindo. Entonces después les va a aparecer esta opción que dice, bueno, que tiene la forma de una base de datos, ¿sí? Y ahí directamente se van a poder conectar. Se fijan en qué puerto están. Yo, por ejemplo, acá estoy usando dentro de mi base de datos el 3307. Les va a pedir esa información y se van a poder conectar. A ver, yo, por ejemplo, acá
la configuración de la base de datos del MySQL. Justo tenía problemas con el puerto, así que me conecté en el puerto 3307. Si bien el común que utilizan todos es el 3306, como a ese yo lo tenía utilizando, lo configuré para que directamente trabaje en el 3307, ¿sí? Bueno, entonces instalan ustedes el XAMPP, que yo creo que la mayoría ya lo tiene instalado y ya lo vamos a utilizar. Nos vamos a dar cuenta, ya habíamos hablado, entonces nuestras relaciones ahora se van a estar representadas dentro de lo que son las tablas, y en las tablas vamos a tener que cada columna vamos a almacenar nuestros atributos, ¿sí? Una cosa es la definición de la tabla y otra cosa ya es cuando, una vez que ya la tenemos definido, que ya tenemos el esquema definido, vamos a poder nosotros ir insertando los registros, ¿sí? O las filas en esas tablas, ¿sí? Pero ya habíamos hablado de que esos atributos o que cada columna tiene un dominio, ¿sí? Que es el tipo de datos que vamos a utilizar para esos atributos, ¿sí? Entonces, para definir los dominios vamos a tener que hay distintos tipos de datos numéricos que vamos a poder utilizar, tipos de datos del tipo cadena, que son los que tenemos aquí, y tipos de datos de fecha y otros tipos de datos más. Entonces, dentro de lo que son los numéricos tenemos algunos que son para enteros, como son el tiny int, small int, medium int, integer, y big int para enteros grandes. Para los decimales, digamos, o los números reales, tenemos decimal, numeric, float y double. Para más grandes, decimales grandes, ¿no? Para tipos de datos de texto tenemos char, varchar, binarios. Ahora los vamos a ir viendo. Entonces, acá en esta diapositiva que ustedes después la van a tener, van a ver los rangos. A ver si lo puedo agrandar. Lo vamos a poner como presentación. Así se ve un poquito más grande. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, acá les figura los rangos en los que estos tipos de datos van. ¿Está bien? Por ejemplo, el entero más pequeño va desde el 0 hasta el 255. Bueno, el small int del 0 al 6553, y así van a poder ir viendo el rango en el que se almacenan estos datos y además la cantidad de bytes que se utilizan. Por ejemplo, el entero más pequeño trabaja con 1 byte, mientras que un entero grande trabaja con 64. El tamaño que se le asigna es de 64 bytes, para que asignen el tipo de datos adecuado y no estén ocupando memoria de gusto, ¿no? Un integer, 4 bytes. En el caso de los de formato real, ¿sí? Números reales, bueno, tenemos también estos tipos de datos, también el float, doble para números más grandes, ¿sí? Y si no, pueden declarar directamente decimales. El tema de las fechas, los tipos date, van a encontrar con que tenemos el tipo date que... Ay, qué pesadeza. El tipo date que, fíjense, el formato es primero año, guión, mes y día, ¿tá? O sea, 4 dígitos para año, 2 para mes y 2 para día, ¿sí? En el caso del time es similar, nada más que tenemos 2 dígitos para la hora, 2 puntos separados por 2 puntos, ¿no? 2 para minutos y 2 para segundos. Entonces, ustedes tienen que respetar el formato de estos tipos de datos. Y para datetime, que también tienen fecha y hora, ¿no? Entonces, de la misma manera, 4 dígitos para año, 2 para mes, 2 para día, 2 para dígitos para la hora, 2 para minuto y 2 para segundo. Pero todo se puede representar en ese formato. Bien, después también tienen ese tipo de datos similar al datetime, que es timestamp. Bueno, que la diferencia es el rango también de fechas que se utiliza desde el 1970, o sea, las fechas más actuales, ¿no? Hasta el 2037.
los tipos de datos cadena. Fíjense que tenemos el char, que no es, o sea, tenemos hasta 255 caracteres, un char. Y varchar, nosotros le vamos, el que más se utiliza es el varchar para tipos de datos de cadena, donde ustedes le pueden especificar cuántos caracteres. Estamos en fecha todavía, tipos de fecha. Ah, a ver, se quedó, es que esto No está... estoy en compartir pantallas, ahora sí. Ahora sí. Ah, ¿recién lo estaban viendo a esto o no? Lo de fechas vimos, lo que de stream. Sí, eso sí lo vi. Acá, ahí se... Bien, entonces el más utilizado siempre es el varchar, que normalmente le ponemos varchar y la cantidad de caracteres que le vamos a asignar a una cadena de texto. Pero después tenemos estos otros tipos de datos, por ejemplo, binary, que es similar a char o a varchar, lo que pasa es que almacena cadenas de caracteres del tipo bytes, o sea, almacena bytes. Y los tipos blob, que también almacenan tamaños en formato, digamos, cadena de carácter en formato binario, pero normalmente son de gran tamaño y se utiliza típicamente para almacenar, por ejemplo, fotografías, ¿está bien? Sonidos, archivos, otro tipo de elementos, ¿no? Entonces ustedes tienen que en su base de datos almacenar fotos y bueno, lo van a declarar como blob. Dentro de lo que son los blobs, que son los datos del tipo binario, hay distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, acá está también de distintos según el tamaño de lo que ustedes quieren almacenar. Por ejemplo, tienen un pequeño blob que almacena hasta 255 bytes. O sea, si ustedes tienen una imagen pequeñita, bueno, lo pueden declarar como tiny blob, un iconito. Bueno, del tipo blob, medium blob y long blob. Entonces se fijan, depende del tipo de cosa que ustedes quieran almacenar, si es a lo mejor un sonido, un video, lo que sea, se tienen que fijar qué tipo de dato le asignan, ¿no? Y después tienen también el tipo text, que también tienen para text distintos tamaños de textos, ¿está bien? Para un pequeño texto o para un gran texto, que a lo mejor si quieren almacenar todo un blog donde tienen muchas noticias, comentarios, publicaciones, ¿está? Entonces, bueno, van a elegir uno grande, un long text, pero si no, si es un pequeño texto, un comentario, y bueno, lo almacenan como text. Acá hay otros tipos de datos más, por ejemplo están los enum y los set, que lo que nos permiten es almacenar a veces listas, datos del tipo lista. Por ejemplo, con el enum nosotros vamos a tener ciertos datos permitidos, o sea, es como que nosotros vamos a decir, bueno, vamos a permitir que se almacenen los datos, no sé, aprobado, o sea, para nota le vamos a poner, no sé, le vamos a permitir que se almacenen los datos promocional, libre o regular, ¿tá? Entonces, dentro de un enum podemos definir la lista de valores permitidos, que podrían ser esos tres, y luego, pero lo cierto es que nota va a poder tomar uno de esos valores en algún momento. O está libre, o está promocionado, o está regular, ¿no? Pero no se permite que se ponga otro dato que no sea el que está dentro de la lista de enum. Con el tipo set lo que está suponiendo es que no estamos trabajando con primera forma normal, porque el tipo set lo que me permite es almacenar o ningún valor o un conjunto de valores para algún atributo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que con, por ejemplo, los tipos de datos multivaluados, por ejemplo, que nosotros permitíamos, bueno, los teléfonos, que los poníamos en una tabla aparte? Bueno, con un set podríamos ponerle un conjunto de datos a la variable teléfono, ¿tá? No es lo recomendable, no está bueno, no lo usen. Un segundito, por favor. Hija, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Ay, no. Decime rápido, Luciana, porque estoy en clases, ¿qué? Bueno. Pregúntale a tu papá, pregúntale a tu papá. Bueno, dale, te corto. Chao, estoy en clases, hija, no me llames. Chao. Disculpen. Bueno, entonces el tipo set entonces no permite datos,
o sea, digamos, me permite almacenar elementos que no suponemos la primera forma normal, no lo vamos a utilizar mucho. Bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo se declararían los atributos, igual ya vamos a ver algo mejor, ¿no? Pero por ejemplo, podríamos decir que mi atributo se llama ID y que está declarado como un int de 11, que es no nulo, es autoincremento. Ya esto lo vamos a ver ahora en un ratito. Edad como un pequeño entero, ¿sí? Sin signo. Apellidos como un varchar, fíjense acá el tipo de datos de cadena de texto de 50, not null. Código postal como un pequeño entero, donde se le puede asignar un valor por default, que se le está asignando null. Null también entraría dentro de lo que son los datos permitidos, ¿sí? O sea, nosotros se acuerdan que permitíamos que algunos datos fueran nulos. Bueno, porque muchas veces a lo mejor definimos lo importante, solamente le ponemos el identificador a nuestra tabla, la clave primaria, y después dejamos el resto para ir rellenándolo. Eso también se puede hacer. Bueno, por ejemplo, la fecha, bueno, una ciudad. A default le pone de la ciudad argentina, por ejemplo, ¿no? Un varchar. Hablando de eso, hoy juega Argentina. ¿A qué hora juega? A las 10, José. Argentina-Chile, vamos a ver cómo nos va. Bueno, genial que sea tardecito. Fíjense acá el boolean, si ustedes se fijaron, no nos figuraba el tipo boolean dentro de los tipos de datos que tenemos, ¿no? Porque el boolean lo típico es que se representa con un pequeño entero, ¿sí? Con un pequeño entero de un solo dígito, ¿está bien? Que puede valer 0 si es falso o 1 si es verdadero. Incluso si ustedes le ponen que es un tipo boolean, no les va a dar error. O sea, pongámosle, en este caso se crea la tabla usuario, ¿sí? Con un identificador que es un entero, autoincremento, que se lo define como clave primaria, el nombre que lo definen como un varchar de 50, y fíjense este dato que es activo, que está definido como un pequeño entero de un solo dígito, ¿sí? Pero que normalmente vale, o sea, o vale 0 o vale 1. Pero también se podría ver, si ustedes le ponían acá boolean, no les va a decir nada, se los va a aceptar, pero después cuando lo representa en la tabla, lo termina implementando así como un tiny int, como un pequeño entero, ¿tá? Entonces, eso. A veces las columnas de nuestras tablas nos va a aparecer este formato, ¿sí? Como PK significa primary key, not null como NN, unique. Si ustedes se fijan acá en el manejador de base de datos que nosotros tenemos, bueno, a ver, me voy a salir de acá, me voy a ir para acá, para el localhost. Bueno, acá. Cuando nosotros definimos una nueva tabla, por ejemplo, bueno, vamos a definir una tabla cualquiera, ejemplo de tabla. Si ustedes se fijan, en realidad es para mostrarles esto nomás, que bueno, empiezan a aparecer este tipo de datos. Bueno, acá tenemos los tipos de datos, ¿no? Varchar, text, los tipos de datos numéricos, de cadena, fecha, cadena, todo lo que estábamos hablando recién, ya. Bueno, y otros tipos de datos más. Pero lo que les quería mostrar es que aparece por ahí lo que estaba diciéndoles yo, lo de primary key. Bueno, acá, ahí significa autoincremento, si permite o no nulos, ¿tá? Y nos aparecía, a ver, después cuando lo define, lo pone como si fuera, bueno, acá tienen para definir si es clave primaria, único, index, pero cuando lo
a veces cuando lo consultamos en la tabla nos aparecen ese tipo de nomenclatura que dice primary key. Cuando ya una vez que hacemos que exportamos la base de datos, bueno, ya van a empezar a aparecer, van a empezar a ver eso. Si bien nosotros lo definimos, son con formatos abreviados que nos muestra si se está refiriendo a una clave primaria, a un not null. Cuando le ponemos que describa la tabla, nos empiezan a mostrar estos formatos abreviados, PK, not null, único, si está en binario, si no tiene signo o si rellena con ceros a la izquierda, ¿sí? Entonces, incluso nosotros podemos especificar si un tipo de datos, bueno, obviamente lo especificamos nosotros, si rellenamos con ceros a la izquierda, si por default si le asignamos algún valor o no, y este tipo de especificaciones. Pero que después cuando describimos la tabla la vamos a ver con la nomenclatura cortada. Bien, ya ahora sí vamos a empezar a ver el lenguaje de definición de datos, por ejemplo, para crear la base de datos. Para crear la base de datos, a ver si lo agrando. Entonces vamos a usar esta sentencia que sería create database. Entonces lo vamos a poner así, create database. Podemos ponerlo, esto es opcional, if not exists, para evitar errores, ¿no? Porque nosotros podríamos, si queremos, poner directamente create database prueba, ¿tá? Pero a veces nosotros, sobre todo cuando hacemos un backup, o a lo mejor exportamos nuestra base de datos, y si ya existía la base de datos y nosotros la tratamos de crear, va a saltar algún error. Entonces por ahí solamente estaría bueno ponerle create database if not exist y el nombre de nuestra base de datos, ¿sí? Después de cada una de nuestras sentencias va punto y coma, ¿sí? Y bueno, y nosotros nos vamos a encontrar con que también podemos especificar otras cuestiones, como por ejemplo el conjunto de caracteres permitidos, bien, o sea, cómo va a ser la codificación, cómo se van a ordenar y a comparar los datos, acá con default collate, que dice, bueno, cómo se ordenan y se comparan los datos, ¿sí? Bueno, si los datos van a estar encriptados o no van a estar encriptados, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones, el tipo de caracteres permitidos, entonces, ¿sí? Eso también se puede especificar. Entonces, después de crear la base de datos, podemos comprobar que existe poniendo esto, show databases, ¿sí? Entonces, vamos a crear una base de datos aquí. Yo ya tengo entonces el Visual Studio. Estas son las bases de datos que tengo. Para acceder a las bases de datos, bueno, se van al icono de la base de datos y vamos a crearla. Entonces, fíjense que está bueno que nos pone directamente nos ayuda, ¿viste? Escribiendo por nosotros los códigos y las sentencias. Entonces, create database ya nos va completando. Y bueno, if not exist, si lo ponen en mayúscula o en minúscula a estas sentencias no hay problema, sino que típicamente usamos en mayúscula para poner las sentencias, y después, bueno, el nombre de la base de datos, o sea, los otros tipos de datos los tenemos que poner en minúscula. Entonces, si no existe, y acá vamos a crear la base de datos prueba que alguien tiene. Bueno, entonces simplemente lo ponemos así, create database prueba, y ahí ya se creó la base de datos, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí nuestra base de datos prueba que no tiene ninguna tabla. Bueno, lo que tiene de bueno es que podemos dejar ahí nuestro código, o sea, las sentencias las ejecutamos. Para cada sentencia nos va a poner ahí el triangulito para que las podamos ejecutar, ¿sí? Podríamos después decirle que use la base de datos prueba, porque si no seleccionamos una, no va a saber cuál usar. Entonces, luego de crearla, le tenemos que decir cuál es la que queremos que use.
después de cada sentencia, entonces un punto y coma, la ejecuto y ya quedé entonces usando la base de datos prueba. Porque podría haber usado cualquiera de estas otras, ejemplo, bolsa de trabajo, roticería, universidad, podría haber elegido otra base de datos. En este caso, le estamos diciendo que use la base de datos prueba. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Entonces, para crear bases de datos, create database. Vamos a poder, para mostrar las bases de datos, podemos ponerle show databases. Y nos mostraría acá abajo todas las bases de datos que tiene. Entonces acá abajo me selecciona todas las bases de datos. Vamos a crear alguna tabla. Vamos a ver la siguiente. Para crear tablas, entonces la sintaxis es create table, el nombre de la tabla, en este caso se llama gente, y acá podemos poner entre paréntesis que va, fíjense, el nombre del atributo y el dominio, ¿tá? O el nombre de la columna y el tipo de datos. Fecha del tipo date, nombre varchar, ¿tá? Y después le podemos decir que haga un show tables para que me muestre todas las bases de datos de la base de datos prueba. En este caso vamos a crear, para tener un ejemplito más completo, estas tablitas. Entonces un estudiante que tiene un ID, lo vamos a declarar como entero, autoincremento, está el nombre y un estado. Acá esto del estado lo puse nada más para mostrar el tipo de datos enumerados, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo enumerado dijimos, bueno, le vamos a dar una lista de permitidos? En este caso es activo o inactivo. Le definimos un tipo de datos por default activo, porque para que podamos usar un poco la definición de las columnas y que podamos usar las distintas opciones que tengamos, traté de usar la mayoría acá, ¿no? Entonces también se puede agregar algún comentario, ¿sí? Poniendo la instrucción comment. Bien, entonces fíjense que después de definir las columnas se puede definir la clave primaria. En este caso la clave primaria está formada por una sola columna, en este caso es el estudiante ID, va a ser la columna que está declarada como clave primaria. Si ustedes se fijan, la clave primaria se puede declarar acá en la última sentencia o se le podría haber puesto acá misma en la definición de estudiante ID, int, autoincrement, primary key, ¿tá? Se puede hacer eso, sino que a veces la clave primaria está formada por más de una columna. Entonces, cuando tenemos más de una columna, como en el caso de la tabla de la tabla inscripción, la tabla inscripción, fíjense que tiene una primary key que está formada por el ID del estudiante y el ID del curso, ¿tá? Esta es una relación de muchos a muchos. Tenemos una relación de muchos a muchos entre estudiante y curso, que sería la relación de cursa. Entonces eso ha generado una nueva tabla que es la tabla inscripción, donde inscripción hereda como clave a la clave del estudiante, de la tabla estudiante y a la clave primaria de curso. Está bien, el curso ID y el estudiante ID, ¿tá? Entonces si ustedes se fijan, la primary key de la tabla inscripción estaría formada por una clave compuesta. La clave compuesta va a estar formada por el estudiante ID y por el curso ID. A su vez hereda las claves estudiante ID y curso ID. Fíjense acá, entonces se puede declarar primary key, el foreign key, y entonces acá se dice de qué tabla se está heredando esa clave, ¿sí? Y acá, fíjense en la última parte que se puede especificar cómo se debe actuar cuando se borran los datos de esa tabla o cuando se actualizan, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, porque para mantener la integridad referencial, supongamos que yo tengo que un estudiante se encuentra inscripto en determinado curso, pero resulta que el estudiante no existe o el curso no existe, entonces van a empezar a aparecer incoherencias y bueno, se va a ver afectada la integridad referencial de la base de datos. Entonces esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con tablas que están relacionadas entre sí?
Si las tablas están relacionadas entre sí y están relacionadas, obviamente van a estar relacionadas a través de sus claves foráneas, y hay que determinar también qué pasa cuando los datos se borran para que no causen errores. Entonces hay que asegurar en todo momento la integridad referencial y podríamos poner este tipo de restricciones sobre on delete cascade, o también le podríamos haber puesto on update cascade, o las dos, ¿está bien? Que tenga en cuenta qué ocurre cuando cuando los datos se van a actualizar, ¿tá? Entonces tenemos el curso ID y el nombre del curso. Bueno, vamos a crear entonces estas tablitas acá. Entonces create table. No pasa nada si lo ponemos en minúsculas, ¿sí? Entonces le vamos a poner estudiante, y acá entre paréntesis deberían ir las columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Voy a borrar, le vamos a poner aquí el estudiante ID, que lo habíamos definido como un int. Lo vamos a poner como autoincremento. Si ustedes empiezan ya a escribir eso, me parece que está bastante lindo este Visual Studio porque nos permite... Bueno, estoy probando y sí. bastante. ¿Les gusta? A mí me está pareciendo lindo. ¿No? ¿No te gusta o sí? A mí sí me gusta porque al menos tengo los colores que me identifican cada cosa. ¿Viste? Y además me encanta que te va completando los datos. Sí, eso también. Profe, ¿Sí? ¿podría mostrar cómo hizo para abrirlo en el Visual al Jump? Directamente vos lo que vas a hacer es tenés que instalar una extensión. A ver, acá te vas a ir a las extensiones, que viste que tenés 4 cubitos ahí. Entonces te vas a las extensiones y acá vas a buscar, donde están los filtros, MySQL, ¿tá? MySQL, listo. Y ahí vas a instalar, a mí me gustó, hay varias, ¿no? Pero este manejador de base de datos, que es el de Wei Chen. Y después, y te va a aparecer este cilindro, que implica que tenés las bases de datos. De ahí te vas a tener que conectar, ¿no? O sea, desde ya no te vas a salvar de instalar el SAMP. El Jump. Lo tenés que, tenés que tener instalado el MySQL. No, sí lo tengo. Bien. Sí lo tengo. Entonces acá he estado, que es un enum. Ustedes pueden ir trabajando ir haciendo los ejemplitos al mismo tiempo, lo cual está bueno para que, no sé, no se aburran. Entonces podemos ponerlo acá que esté activo o que esté inactivo, por ejemplo. ¿tá? Le damos las opciones y podemos poner acá un default que, por ejemplo, que como default esté inactivo. Y nos estaría faltando definir la primary key. Bueno, primary key, que le vamos a poner que como primary key tenga estudiantidad. Bien, solo nos queda cerrar el paréntesis, punto y coma, y la vamos a ejecutar. Ya nos creó la tabla estudiante. Vamos a ponerle un show tables para ir viendo qué tablas tenemos. Nos dice ya que tenemos la tabla estudiante. Si nosotros le ponemos aquí que nos describa la tabla estudiantes, le podemos poner describe table estudiante. Y nos mostraría cómo es el esquema de esa tabla. Describe estudiante. Ahí nos describe. Es sin describe table
directamente, y ahí aquí nos muestra cómo es el esquema de la tabla estudiante. Tiene estas 3 columnas: estudiante ID, nombre y estado. Me dice que estudiante ID es un int de 11. ¿Tá? Bueno, me dice acá que es la PRI, me pone PRI, pero algunos le pueden poner PK. ¿Tá? Es la primaria, la clave primaria, es del tipo varchar. ¿Tá? Ahí nos va diciendo la especificación de la tabla, ¿sí? Bueno, así como creamos la tabla estudiante, podríamos crear también la tabla cursos. Profe, ¿no hay ningún comando para lanzarlo todo junto? En lugar de apretar el room. No, porque pasa que normalmente uno va ejecutando sentencias uno a uno, o bueno, podés tener normalmente estas. A mí me gusta además porque yo después las voy borrando, las vuelvo a crear, le agrego los datos, los borro, para esto que nosotros estamos haciendo, pero sí, podrías tenerlo todo, o sea, si vos usás el phpMyAdmin, incluso lo podés hacer tipo como un formulario, pero la idea es que ustedes practiquen el SQL, ¿no? Y sí, podrías haberlo escrito todo en un documento de texto y después agarrabas, copiabas y sí. Sí, hay que ver, en ese caso capaz que te conviene ir al phpMyAdmin, pegar todo dentro de lo que es SQL y lo corres todo junto. De hecho hay un montón de estos manejadores de bases de datos y bueno, si te queda incómodo, podés usar el que vos quieras, sí. Curso ID. Yo soy medio lenta, ¿no? Capaz que me conviene autoincrementa. Autoincrement. ¿Qué más tenía? El curso nombre, que es un varchar. Le ponemos también de, bueno, acá le podrían poner 60, vamos a ponerlo así. ¿Puede ser que esté pausada, profe? Ah, me dice está compartiendo. No está pausada para mí. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Nosotros sí, pero a veces capaz que a algunos se les congela. Ah, Así que... Curso-nombre, Bachelor 100 veo. not null. Ah, sí lo estás viendo. Not null. Ahora sí me apareció. Ah, bueno, entonces capaz que es el internet tuyo. Y una pregunta, profe. ¿Sí? Yo he visto Ok. que alguien usaba uno que le permite hacer, viste, el mapa conceptual de la como dice, de la base de datos, ¿no? Como estamos haciendo. Sí. Pero que también le permite convertir el mapa conceptual en código. Eso también ahorra tiempo. Es interesante, ¿no? Yo no sabía que existía algo así. Sí, en este momento lo que nosotros estamos tratando es de que practiquen eso. Hay que ver cuál es el objetivo. Para nosotros, sí, está bueno que te ahorre tiempo y todo, pero en este momento lo que nosotros queremos es que ustedes practiquen SQL, que manejen el SQL. Entonces, estudiante ID, ¿dónde lo puse? Acá es curso ID. Sí, te entiendo. Pero sí, a veces todas las herramientas tienen la idea es que sí, ¿no? Por eso la crearon y por eso la utilizan varios. Sí, era diferente a como decíamos en el mapa conceptual, porque era como una tabla, ¿no? Esta quedaba... Se le podía poner ya los tira int o tira char y todo eso. Que es interesante. Bueno, todo lo que les sirva, está bueno que lo conozcan. Hay tantas herramientas hoy en día que, bueno, nosotros les estamos mostrando lo que es usado desde hace un montón de tiempo, pero existen muchas herramientas. Ustedes fíjense qué es lo que les gusta más y todo, pero la idea es que las bases igual las tienen que tener. Va a estar lindo para practicar acá en el Visual. Sí. Estudiante, acá le ponen estudiante ID.
Fíjense que ponemos las columnas entonces separadas por coma. Curso ID. Y esto son lo que ustedes ya deberían tener. Bueno, se supone que desde un análisis que han hecho, o sea, se supone que todo esto lo van a tener ustedes armado, van a tener que hacer el modelo de entidad-relación, van a hacer el modelo relacional, ¿sí? Y de ahí van a ir pasando también al modelo, allá a la base de datos física, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, fecha de Después inscripción. también hacíamos todo esto desde el ORM, ¿no? Desde cualquier ORM. Sí, ustedes se Crear la fijan, tabla, todo. ahí ya a esta altura toca elegir cuál es el motor de base de datos. Nosotros estamos trabajando acá con MySQL, pero ustedes en su elección pueden elegir, o sea, podrían haber elegido otro. Acá nos ponemos todos de acuerdo para trabajar todos y con la misma sintaxis y manejar, pero SQL es un lenguaje estándar que se puede utilizar en otros motores de base de datos y bueno, varía un poco en la sintaxis, pero pueden elegir otro, ¿no? Fíjense acá que como default le vamos a poner current time, que lo que hace es, bueno, asigna la fecha actual, ¿no? Current date. Current time le puse porque time es para la hora actual. Nosotros necesitamos la fecha actual, entonces es current date. Y bueno, y faltaría acá definir la primary key. Que acá habíamos dicho de que vamos a poner un conjunto de datos que van a ser el estudiante ID y el curso ID. Y el curso ID. Lo que nos está faltando es poner las restricciones de las claves foráneas, ¿tá? Entonces, para poner las restricciones de las claves foráneas es foreign key y acá ponemos las claves foráneas y aquí en referencia, ¿tá? Entonces, por ejemplo, curso ID y le ponemos acá que referencia a la tabla curso. Referencia a curso ID. Dentro de la tabla curso existe un curso ID, entonces a ese curso ID lo estamos haciendo corresponder con el que está en la tabla, porque acá tenemos nuestro propio curso ID y lo estamos haciendo estamos diciendo que va a hacer referencia adentro de la tabla curso a la columna curso ID. Y acá es lo que yo les decía, que le podemos poner que on delete mira que no me lo pone. On delete le podemos poner acá que se ponga en cascada. También hay otras opciones, como por ejemplo le podríamos poner restrict, que no deje que se borren datos si es que existen en otras, o sea, si tienen relaciones con otras tablas, ¿tá? Incluso le podemos poner acá de vuelta on update. Habría que bajar a un autocompletado porque es incompleto, me parece nomás. No me aparece el on, en delete. Ah, puede ser. Cascade. Sí. Cascade. Bien. Lo mismo vamos a hacer con la otra restricción pero en vez de la de curso ID, estudiante ID. Le falta una coma, profe. Acá. Ah, bien, gracias.
encontramos. Y vamos a correrlo. Bueno, mouse este. Acá si les larga error, se fijan dónde les larga el error, o sea, les ayuda bastante en ese sentido también. Bueno, acá me está sobrando esta coma. Y ahí se ejecutó. Me gustaría a ver si encuentro un papelito o algo para usar. Entonces ya tenemos nuestras tres tablas: curso, estudiante e inscripción, ¿sí? Podemos ponerle acá, show tables. Y nos va a mostrar acá todas las tablas que tenemos. Ahora nosotros podríamos borrar alguna tabla, por ejemplo con drop podemos borrar alguna tabla, drop table, y le vamos a poner que me borre la tabla estudiante. Lo corremos y me dice, fíjense, no podés borrar o actualizar porque tiene las restricciones de la clave foránea. No puedo borrar la tabla estudiante sin antes borrar la tabla que sería la tabla de inscripción, ¿tá? Entonces si yo borro acá inscripción, que es donde están las relaciones, sí me la deja borrar, ¿tá? Entonces ahora si le decimos show tables, bueno, la borramos y ahora tengo dos tablas, curso y estudiante. No me aparece la tabla inscripción, ¿tá? Porque la borré. Pero si yo quería borrar la tabla curso o estudiante, no me permitía porque me decía no, porque tenés restricciones, ¿tá? Tiene relaciones esa tabla. La vamos a volver a generar. Por eso me gusta esto de que me deja de vuelta generarla. Entonces ahora le volvemos a poner show tables y me va a mostrar las tres. Ese cartelito es molesto, eso sí, ¿tá? Aparecen ahora las tres tablas, ¿tá? Pero entonces, fíjense, entonces con drop podemos borrar una tabla. Drop table me permite borrar una tabla. Yo puedo borrar la base de datos. Drop database prueba. Y me va a borrar toda la base de datos si escribo esto, ¿tá? Entonces la borramos. La borró. Ya no está más acá. La ven que no aparece más, ¿tá? Entonces otra vez a generarla y vamos a tener que la generamos, ¿sí? Y ahora aparece de vuelta la base de datos prueba, pero no me aparecen las tablas. Entonces otra vez a generar. Si le ponemos show tables no me va a mostrar ninguna. Vamos a crear la tabla curso, voy a crear la tabla estudiante y la tabla inscripción. Mostramos las tablas y ahora ya tenemos nuestras tablas de vuelta, ¿tá? Vamos a borrar este drop. Pero entonces con drop, ya vieron, podemos borrar las bases de datos y podemos también borrar una tabla, ¿tá? Entonces ojo que esas borradas son de forma irreversible. Yo acá porque lo volví a generar, pero no es que yo tengo una forma de volver para atrás. Cuando lo borran, se borra. Así que ojo cuando escriben eso. ¿Qué más tenemos? Entonces con drop borramos. Después tenemos este comando, truncate, que lo que nos permite es cuando nosotros ya llenamos nuestra base de datos, le pusimos, o sea, tiene millones de registros y todo, y queremos reiniciar todo de nuevo porque ya pasaron 10 años y ya nuestros estudiantes cambiaron. Entonces podemos borrar todos los datos escribiendo, pero manteniendo las columnas, manteniendo las tablas, ¿tá? O sea, borrar las filas, los registros cargados, porque es como que en este momento yo tengo las tablas pero están vacías. Entonces reiniciar las tablas, le ponemos truncate tabla y me va a borrar todos los datos que tengo en esa tabla, en este caso de las inscripciones, solamente las inscripciones. También es posible alterar un esquema o alterar una tabla, a lo mejor agregándole alguna nueva columna, a lo mejor
borrando alguna columna, ¿tá? Entonces podemos, acá tenemos varios ejemplitos, fíjense, se puede renombrar una tabla, en este caso alter table, en este caso la tabla se llama ciudad, ¿tá? Se va a renombrar a gran ciudad. Nosotros podríamos alterar la tabla estudiante y ponerle alumnos, ¿tá? Vamos a cambiarle el nombre, ahí vamos a ponerle alter table. Vamos a la tabla de estudiantes, ¿tá? Entonces le ponemos rename y le vamos a llamar alumnos o alumno. Ejecutamos y se ejecutó. Entonces ahora si le ponemos show tables, me va a mostrar que tenemos, mi tabla se llama alumno curso de inscripción, ¿tá? La vamos a volver a renombrar, le vamos a renombrar ahora estudiante. Bueno, no me deja, el mouse es asqueroso. Bueno, es muy blandita donde estoy. Bueno, entonces corremos y todo. Ya ahora tenemos de nuevo nuestra tabla estudiante, pero asimismo podrían haber borrado una columna con drop column, con drop primary key, agregar una columna, en este caso fecha, del tipo date. Si agregan una columna le tienen que establecer el tipo de datos asociado, ¿no? En este caso se le agregó otra columna, una columna origen del tipo varchar. Vamos a poner la linternita origen del tipo varchar y after. Bueno, en varchar que le agregó después de nombre. Bueno, y así pueden ir modificando, por ejemplo, la columna la pone como autoincremento del tipo int, id la define como int de autoincremento, porque a lo mejor la habían definido, pero no la habían puesto como de autoincremento. Una base más dura para poner el mouse, si no me molesta. Un segundito, si me acomodo. Ahí está. Bien. Bueno, también se puede crear una primary key. Entonces, para alterar una tabla se puede usar también la sentencia alter table. Bueno, para agregar datos, ya ahora sí entramos a lo que es DML. Recién estábamos viendo el sublenguaje DDL, pero ahora es DML. ¿Está bien? Vamos a ver que con la sentencia insert nosotros podemos insertar datos en nuestra tabla. Entonces le ponemos insert into y acá ponemos el nombre de nuestra tabla, las columnas separadas por comas y los valores que le asignamos a cada una de esas columnas. No es necesario que aparezcan todas las columnas si vamos a especificar cuántas columnas, porque a veces nuestras tablas tienen, no sé, 10 columnas. De esas 10 columnas yo quiero insertar datos en 3 de las columnas, no en todas, a los otros los dejo en null. Entonces puedo poner las 3 columnas de la tabla separado por coma y los valores que le asigno a esas 3 columnas, ¿tá? A veces cuando queremos insertar en varias filas podemos poner insert into table, el nombre de la tabla, y los valores. Fíjense que podemos poner el conjunto de valores para la primera fila, para la siguiente fila y así para cada fila, está bien, separados por paréntesis. Podemos insertar sin especificar las columnas, pero tienen que aparecer todas las columnas, ¿tá? O sea, yo les decía recién, a lo mejor nuestra tabla tiene 10 columnas y de las 10 columnas yo quiero insertarles datos a 3 columnas, ¿tá? Pongo las columnas a las que les quiero insertar los datos. Pero si yo uso esto de sin especificar columnas, si le pongo insert into el nombre de la tabla y los valores sin especificar qué columnas, entonces tienen que aparecer los valores de las 10 columnas si mi tabla tiene 10 columnas. Si tiene 3, tendrían que aparecer los de las 3 columnas, ¿tá? Acá hay algunos ejemplitos. Por ejemplo, en cursos, fíjense, solamente se está insertando en el nombre del curso. Se inserta matemática, lengua, historia. En este caso, al estudiante se le está asignando el nombre y el estado. A ver, vamos a hacerlo.
A ver, entonces vamos a insertar datos. Insert into estudiante, y acá podemos decir las columnas. Por ejemplo, del estudiante tenemos el estudiante ID, que como es de autoincremento no vale la pena ponerlo, solamente le vamos a insertar datos al nombre y al estado, y acá irían los valores. Si es del tipo cadena va entre comillas, si es numérico no. Entonces, como nombre lo vamos a poner aquí, María, y en estado le vamos a poner activo. Para poner más filas, más registros, de vuelta lo separamos por coma y acá pongo el siguiente registro. Este va a tener a Juan y lo vamos a poner como activo. Y vamos a poner a... Bueno. Pedro. Como inactivo. Y ponemos a uno más. A Ana. Como activa. Siempre recuerden que ponemos punto y coma al final. Entonces ejecutamos y ahora ya estos datos deberían estar insertados. O sea que nuestra tabla estudiante ya tiene datos. Para ver qué datos tiene, podríamos comprobar con select asterisco from estudiante. Está bueno, o sea, ustedes por ahí sí les resulta fácil el tema de usar esos formularios que aparecen en el PHP-MyAdmin, pero lo cierto es que ustedes al estar programando en sus programas, ya sea en el lenguaje PHP o en el lenguaje, si están usando para web, o en el lenguaje de Java, o donde ustedes quieran ya conectarse desde un software para las bases de datos, para trabajar con las bases de datos, van a tener que usar el SQL. No les queda otra. O sea que no sirve de nada en esos manejadores donde ustedes trabajan tipo tablita, donde ponen los datos y ejecutan con un botoncito, porque luego, como ustedes en realidad lo que van a hacer es programar, tienen que trabajar con el SQL. Por eso que vamos a insistir con que estas sentencias las ejecuten con SQL en vez de con las tablitas, ¿sí? Con el formulario ese que les aparece en el PHP-MyAdmin. Conviene que aprendan a usar el SQL. Bueno, entonces ahí seleccionamos, por ejemplo, todos los estudiantes que se insertaron. Acá están toda la tabla ya llena. Vamos a insertar algunos datos en curso. Entonces insert into curso. Y acá directamente vamos a poner los valores. Matemática, lengua, historia y arte. A ver, curso que tenía. Columnas de curso. Curso tiene el nombre y el ID. Into curso, bueno, le vamos a poner, si no, acá el nombre.
y los values. Desconocido nombre. Ah, curso nombre. Ahí está. Bueno, así pueden ir insertando. Entonces también, a ver si lo copiamos. Fíjense, acá lo tenemos. Lo voy a copiar. ¿Dónde está? Acá. Insert into. ¿Cómo lo voy a...? Copiar de acá y lo pegamos así un poquito más rápido. Acá lo que estamos haciendo es relacionando los estudiantes con los cursos, estamos inscribiendo alumnos, ejecuto y ya tenemos también en la tabla de inscripción algunos datos insertados. A ver, select asterisco from inscripción. Ejecutamos y acá tenemos las inscripciones, que si ustedes se fijan, como por valor por defecto me figura la fecha de hoy, que es lo que le habíamos puesto a la tabla de inscripción. ¿Se acuerdan que en la tabla de inscripción la habíamos definido como que tenga current date? El default de la fecha de inscripción era el current date. Bueno, entonces con insert insertamos, y entonces la forma de insertar se podía hacer especificando las columnas o no especificando las columnas. Pero si no especifican las columnas, deberían estar el valor para todas las filas, para todos los datos. Bien. Con update podemos actualizar algunas columnas, los valores de algunas columnas. Por ejemplo, nosotros vieron que había una que tenía un estado activo o estado inactivo. Bueno, podríamos decir entonces, ¿cómo va? Va update, el nombre de la tabla que quiero actualizar, con set defino cuál columna y con igual le asigno algún valor. Y con where se puede establecer alguna condición, porque a veces no quiero actualizar todos los estados de todos los registros, sino que quiero actualizar uno en particular. Entonces con where se puede definir una condición de cuál es el registro que quiero actualizar. Entonces ahí podemos ponerle ¿dónde está esto? Por ejemplo, si seleccionamos todos los estudiantes, que lo teníamos por acá, me dice que el estudiante número 3 está inactivo, Pedro está inactivo, le vamos a modificar eso. Entonces para ello tendríamos que ponerle un update, entonces de la tabla, acá va el nombre de la tabla, estudiante, acá le ponemos set, acá ponemos la columna que quiero actualizar, que es estado, set estado, le voy a modificar el estado. Recordemos que como es del tipo varchar, entonces le vamos a poner entre comillas activo, y acá si yo no le pongo where, va a actualizar todos los estudiantes como activos, ¿está? Entonces le vamos a poner where y le vamos a especificar cuál es el estudiante. Obviamente esto lo vamos a hacer usando la clave, porque la clave es la que me identifica de manera única a cada una de las filas, a cada uno de los registros, ¿no? Entonces, la clave es estudiante ID igual a 1, a 3. Entonces, que al estudiante número 3 le modifique el estado a activo. ¿Está? Entonces, ya se ejecutó. Y si pedimos de vuelta que nos muestre todo, me muestra que ahora Pedro está activo, ¿está? Pero si nosotros no le poníamos un where, que podría haber sido, supongamos que quiero poner todos como inactivo, no le ponemos la cláusula where y ¿qué me dice? Me dice si estoy segura de continuar, porque va a modificar todos los registros.
Y bueno, entonces ahora al seleccionar de vuelta me muestra que todos están inactivos, ¿está? Entonces, tengan en cuenta que para actualizar, si ustedes lo que quieren es actualizar un solo registro, bueno, van a tener que, bueno, no me deja modificarlo, ahí está. Van a tener que usar el ID, ¿no? La cláusula where. ¿Qué más tenemos acá? Para borrar, entonces podemos borrar, entonces para borrar la tabla completa usamos drop, pero si lo que queremos es borrar un registro, vamos a usar delete, ¿tá? Entonces la sintaxis es delete from el nombre de la tabla que quiero borrar algún registro, where y el nombre y la condición, ¿tá? Por ejemplo, podríamos borrar acá el curso de arte de la tabla curso. Vamos a hacer un delete from, y acá le vamos a poner que borre desde la tabla curso, where curso ID es igual a, este sería el curso 1, 2, 3, 4, el curso 4, que ¿por qué me lo dejaría borrar? Me lo dejaría borrar solamente si no tiene ninguna relación en la tabla inscripción. Vamos a ver si nos deja borrarlo. ¿Tá? Me permitió borrarlo. Pero si yo quiero borrar, fíjense que acá en la tabla inscripción no tengo ninguno relacionado con el número 4, con el ID 4. Vamos a tratar de borrar el ID 3. El curso 3. También lo dejó borrar. A ver, el curso, vamos a ver de la tabla A, porque por defecto el MySQL sí me permite, a ver, vamos a ver los cursos que tenemos. Describe, selecta asterisco from estudiante, me muestra todos los estudiantes. No tengo ninguno por acá que he hecho. El de Refiaca, no quiero volver a escribir. Select asterisco from curso y select asterisco from inscripción. Lo borró directamente en cascada, que es lo que está especificado, ¿no? Entonces de curso tengo matemática y lengua, y de inscripción tengo solamente, acá me aparece estudiante ID y curso ID. Resulta que borramos el curso 3, entonces teníamos un alumno inscrito en el curso 3, que era el alumno número 3, que era Pedro, pero como borró el curso 3, me borró también al alumno, me borró la inscripción del alumno 3, ¿sí? Y borró también el curso número 3. El curso que era historia ya no aparece, ni historia ni arte. Eso lo pudo hacer porque acá dice, justamente fíjense en esta restricción, dice, si yo borro un curso, una inscripción, acá, si se borra el curso, que se borre en cascada, que se borren todos los datos que están relacionados con ese curso, ¿tá? Entonces al borrar el curso de historia, también me borró los alumnos inscriptos en historia, ¿tá? Eso porque todo depende también, por eso es importante cómo definen ustedes acá. Si en vez de ponerle onDelete cascada, le hubiéramos puesto onDelete restrict, ¿tá? Fíjense que no me hubiera permitido. Lo vamos a poner así. Vamos a redefinir todo esto. Miren, vamos a hacer así. Un restrict. Miren, voy a borrar la tabla de inscripción y la voy a volver a crear.
drop table, inscripción. Bueno, está borrada la tabla de inscripción. Ya ahora le cambié las restricciones, ¿no? O sea, la voy a volver a generar. Ahí la generé. Pero con las restricciones estas, on delete restrict, ¿tá? Y vamos a intentar hacer lo mismo de recién. Primero voy a insertar acá a los que borré a Ana y a Pedro. Creo que había borrado a Ana y a Pedro. Los vamos a insertar de vuelta. Que molesto el cartelito. Y también habíamos borrado de acá de cursos historia y arte. Así que los vuelvo a insertar. ¿Tá? Y vamos a insertar datos en la tabla de inscripción. ¿Qué me dice? Ah, porque había algunos que ya estaban. No puede actualizar. Referencia cursiva. A ver qué. Insertamos. Vamos a ver qué estudiantes tenemos. Tenemos a María, Juan, Pedro y Ana. Ah, y acá hay repetidos. Pedro y Ana se volvieron a crear. Tenemos alumnos repetidos, pero esos no son claves. Y de los cursos que tenemos, matemática, lengua, historia y arte. Y en inscripción, bueno, en curso de historia y arte, que ya están. Y en inscripción, que me dice, quiere insertar el alumno 1 con la materia 1, el alumno 1 con la materia 2, 2, 1, ¿por qué no me dejó insertar? A ver en inscripción que tengo. Nada. ¿Qué me dice? No podemos actualizar. Es por el ID, me parece. Porque inscripción. Ah, no, ID 1. ¿Cómo? Es por el ID, me parece, profe, porque le va generando IDs nuevos y los que borró ya no están. Ah, a ver, espera, en el estudiante que tenemos, déjame ver, que no, al final, no, pero acá está, el estudiante 1, 2, 3 y 4. Y en curso tenemos 1, 2, 5 y 6. Ahí está, 1, 2, 5 y 6. Entonces vamos a poner, este es el ID de estudiante y el curso. 1, 2, acá sería 1 si existe, pero el 3 es el que no existe. Este no existe. El estudiante 3 con la materia 5. Lo vamos a inscribir en la materia 5. Bien ahí. Entonces ahí ahora sí no hay problema y ya tenemos alumnos inscriptos. Bien. Entonces cuando yo trate de borrar ahora, por como le pusimos, fíjense que cuando creamos la tabla de inscripción, en vez de ponerle on delete cascada, le pusimos on delete restrict. Cuando yo trate de borrar un curso, por ejemplo el curso historia, ¿tá? Ese que el número 5, el curso 5, del curso 5, no me debería dejar. No me deja. ¿Por qué? Por cómo creamos la tabla. Fíjense que acá le pusimos, al crear la tabla de inscripción, esta restricción. Que cuando alguien trate de borrar, que directamente lo restrinja. Que no le permita borrar datos si es que están relacionados. Entonces ustedes van a tener que decidir si cómo van a permitir las actualizaciones o los borrados de los datos, ¿tá? Entonces, si van a permitir directamente que se borre o en cascada o que lo restringen. No se puede borrar si es que hay datos relacionados, ¿tá? Eso para que ustedes vayan analizando, ¿no? Bueno, pero si quieren borrar a lo mejor de una tabla que no tenga relación, van así a poder. Por ejemplo, yo puedo borrar el curso 6, no me va a hacer ningún problema, que es el curso arte, porque no está relacionado con nadie, no tengo ningún alumno inscripto. Entonces ahí no debería tener problema, ¿tá? Me dejó borrar el curso 6. Lo volvemos a insertar.
para poder usarlo después. Así tenemos. Lo vuelvo a insertar. Y vamos a ver que ahora entonces es cierto que en curso ahora ese debería tener un ID 7. Bien. Para tener en cuenta. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a analizar los... vamos a ver presentación. Bueno, dentro de lo que es la sentencia select, vamos a ver que hay distintos tipos de operaciones que podemos hacer, ¿tá? Para agrupar los datos, para para hacer los join, lo que nosotros habíamos visto en álgebra relacional, ¿se acuerdan? Las vamos a poder también trabajar acá. Entonces, el select normal, recién lo hicimos, ponemos directamente select el atributo, que puede ser un conjunto de atributos separados por coma, o podemos usar este comodín que está acá, que es el asterisco. Entonces, si le ponemos asterisco, quiere decir que seleccione todas las columnas de la tabla curso, que es lo que estábamos haciendo recién, para que me muestre todos los datos que tiene, todas las columnas y las filas que tiene la tabla curso. Si le ponemos, o también le podríamos haber dicho qué columnas. A lo mejor me interesa ver solamente una columna o dos o varias, pero las podemos separar por coma específicamente las que queremos seleccionar. ¿Desde qué tabla? Entonces va select las columnas y from el nombre de la tabla. También se puede asignar la cláusula where para seleccionar algún dato en particular, alguna fila en particular que cumpla una condición en particular. Por ejemplo, en este caso se quiere seleccionar de la tabla estudiante todos los que estén activos y no interesa mirar los que estén inactivos, ¿tá? Otra cosa que se puede hacer es renombrar las columnas, incluso se pueden renombrar las consultas, ya lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, si a mí me gustaría que me muestre en vez de en la tabla del estudiante, mi columna se llama nombre y yo quiero que al mostrarla dentro del select, esto no me cambia el esquema, lo único que cambia es la forma en que me muestra los datos, ¿tá? Entonces yo le pongo select nombre, as nombre estudiante, ¿tá? O sea, con as yo puedo renombrar cómo me va a mostrar esa consulta los datos a mí, ¿tá? Muchas veces tenemos datos calculados, a lo mejor tenemos una columna que se llame precio y otra que se llame cantidad, ¿tá? Entonces después nosotros decimos que calcule el precio por la cantidad y le decimos, bueno, select precio por cantidad as subtotal, ¿tá? Entonces podemos ponerle un alias a las columnas que me va a mostrar. Y muchas veces con los datos calculados está muy bueno. Y acá le ponemos from y la tabla, ¿tá? Entonces con as nosotros podemos asignar un alias, modificar el nombre de nuestra columna. Otra cosa que podemos hacer es ordenarlos. Decir, bueno, select el nombre de las columnas, de qué tabla, order by, y le ponemos ahí, por ejemplo, select nombre de estudiante, from tabla estudiantes, order by, nombre de estudiante. Y si le podemos decir que lo ordene o ascendente o descendente. Acá es lo que yo les decía, que muchas veces nosotros podemos hacer, usar este tipo de funciones, son funciones de agregación que nos permiten calcular datos. Por ejemplo, podríamos contar el número de filas o sumar las filas o sacar un promedio o calcular un mínimo o un máximo, ¿sí? Entonces, en este caso de este ejemplo se calculó solamente la cantidad, ¿tá? Entonces, lo que hace es contar todos los que tienen un estado en particular, ¿tá? Por ejemplo, podría ser el estado activo o inactivo. En este caso nosotros le habíamos cambiado, pero recién teníamos uno inactivo. Lo voy a volver a poner inactivo y lo vamos a probar a esto. Entonces nos vamos para allá. Fíjense, vamos a modificar update estado inactivo. Le vamos a poner inactivo. Where y de estudiante ID era.
estudiante ID igual 2. Lo vamos a poner 1 en inactivo, cosa de que entonces acá dentro de estudiantes, molesto, tenemos 1 inactivo, ¿está? Lo que vamos a hacer acá es probar este select que usa que me cuenta según el estado, o sea, cuántos activos y cuántos inactivos. Me dice que tengo 4 activos y 2 inactivos, ¿tá? Bueno, después pueden probar los otros. Ya les vamos a dar algún práctico. Acá se puede usar también este tipo de operadores. Por ejemplo, podemos seleccionar los que tienen estado distinto, ¿tá? Select distinct, select. Acá podemos ponerle el límite. A veces tenemos millones de registros y bueno, queremos los primeros 10. Entonces le podemos poner así, select el nombre de los primeros 10 estudiantes, ¿tá? Entonces le podemos poner así con limit. Y también le podemos poner offset. Con este offset decimos, bueno, omití los primeros 2, ¿tá? Mostrame 3, pero los 2 primeros no me los muestres. Entonces, eso también se pueden usar, esos operadores. Acá, con having podemos también establecer otros tipos de condiciones, como por ejemplo podemos agruparlos. Fíjense, en este caso, selecciona una columna, calcula algún dato, dice desde qué tabla, los agrupa según la columna 1 y tiene en cuenta una condición. Por ejemplo, en este caso me va a seleccionar el estado, pero de los que tengan el estado mayor a 1. Digamos, recién teníamos un activo y 2 inactivos. No, teníamos dos inactivos y 4 activos. Vamos a probar esto. Me va a mostrar todos porque resulta de que los 2 son mayores a 1. O sea, inactivo tenemos 2 y activos 4. No va a haber problema. Va a seleccionar todo. Pero ya ahí le modificamos. Miren, a ver. En este caso, selecciona esos datos. Pero si le ponemos acá que sea mayor a 2, me debería mostrar solamente los que tienen el estado activo, ¿tá? Porque la cuenta me va a dar, ya 2 es mayor, no es mayor a 2. Entonces me va a seleccionar una sola fila, ¿tá? Bueno, ¿qué más? O sea, le podemos seguir estableciendo condiciones, ¿no? En este caso tenemos subconsultas, usando la cláusula where. A lo mejor queremos seleccionar un subconjunto. Ya ahí hacemos algún ejemplito. En este caso se está usando un join. Acuérdense que el join era para unir, o sea, nosotros es como que combinábamos 2 tablas teniendo en cuenta las columnas que tienen en común. Por ejemplo, nosotros tenemos acá que los estudiantes y los cursos tienen una relación con la tabla de inscripción, ¿está bien? En la tabla de inscripción tienen las claves foráneas, las podemos relacionar teniendo en cuenta estas tablas foráneas. Entonces, fíjense, se selecciona el nombre del estudiante y de la tabla curso el nombre, ¿tá? Entonces, obviamente, para poder unir esas 2 tablas tenemos que poner de intermedio la tabla de inscripción. Entonces, de la tabla de estudiante, join inscripción, ¿está bien? O sea, la va a unir a la tabla estudiante con inscripción por la columna que tienen en común. Estudiante e inscripción tienen en común el ID, o sea, la clave foránea de la tabla estudiante está relacionada con la clave ID estudiante de la tabla inscripción. Entonces, fíjense cómo va. El nombre de la tabla, punto, el nombre de la columna. Dentro de la tabla estudiante, la columna estudiante ID. Dentro de la tabla inscripción, punto, la columna estudiante ID.
¿tá? Esa es la sintaxis. Entonces comparan, para hacer el join necesitan poner select, las columnas que me interesan, ¿tá? Fíjense que acá también va el nombre de la tabla, el nombre de la columna, porque estoy trabajando con tres tablas. Acá en este caso estamos trabajando con tres tablas, ¿tá? Tenemos la tabla estudiante, la tabla curso y la tabla columna, inscripción, ¿tá? Tenemos las tres tablas. Entonces, ¿cómo va? Se selecciona nombre de la tabla, punto nombre de la columna. Nombre de la tabla, punto nombre de la columna. Entonces, va a seleccionar esas columnas y acá dice desde qué tabla. Desde la tabla estudiante, join la tabla inscripción. ¿Y qué me une la tabla estudiante con inscripción? Acá pone on de la tabla estudiante, el estudiante ID, está relacionado con de la tabla de inscripción, estudiante ID. Join, otra vez unimos la otra tabla, la tabla curso, o sea, ahora sí vamos a unir estudiante con curso. Bueno, sería inscripción con curso. Entonces, join de curso, tenemos que la tabla de inscripción y curso tienen en común el ID, ¿tá? Entonces va de la tabla de inscripción, punto curso ID, y de la tabla curso, curso ID. Entonces, acá estamos uniendo. Porque en el 10 ayer estábamos medio trabados, ¿no? Esto la relacional lo tendríamos que hacer así, digamos, entonces. Claro, fíjate porque sí, obviamente si tenés columnas en común tenés que decir desde qué tabla las estás sacando. En este caso, a ver, borrando un poco de cosas, vamos a probar entonces esta consulta. Entonces acá me dice que María está inscripta en matemática y que María está inscripta en lengua, que Juan está inscripto en matemática y que Pedro está inscripto en historia. ¿Tá? Podemos averiguar qué estudiantes están inscriptos en qué nombre de materia. Las materias en las que está inscripto qué estudiante. Incluso a veces podemos poner, unir y también unir con subconsultas. Crear subconsultas, ¿no? O sea, crear subconsultas con from y con join. O sea, meter dentro de un join o sea, seleccionar datos desde alguna otra tabla. Ya lo vamos a ver. Esto les quería mostrar, sino que me quedaron desordenadas las diapositivas. Acá esta tendría que haber estado acá, el left y el right. Me quedaron desordenadas, porque eso iría después. Estas tres van para allá. Dentro de los join habíamos visto que había distintos join. Estaba el inner join, que es el join común. Y si le ponen inner join o join es exactamente igual, ¿tá? O sea, algunas veces o según alguna sintaxis lo van a encontrar así, como inner join. Bueno, con mayúscula, ¿no? Es lo mismo. En este caso tenemos el join a derecha y el join a izquierda. Este es el join a derecha y el join a izquierda. Vamos a empezar por el de la izquierda. Bueno, no, lo cambié y estaba bien. El join a izquierda, que lo que hace es, para cada uno de los columnos de la tabla que está, de la primera tabla que aparezca, lo va a relacionar con cada uno de la columna de la segunda tabla, ¿no? Pero si no hay ningún dato que tengan en común, lo completa con un null, ¿tá? O sea que para cada estudiante, en este caso, va a seleccionar el nombre del estudiante. Acá lo renombramos, nombre del estudiante. Fíjense que también se puede renombrar una tabla. A ver, lo voy a poner en presentación de diapositiva. A ver, en esta consulta, ¿qué tenemos? Se selecciona. Primero que nada, fíjense esto que aparece acá, esta sintaxis que aparece acá. Aparece el select, las columnas que quiere seleccionar, pero en este caso dice from estudiante y aparece una E al lado, ¿tá? Eso es porque está renombrando a la tabla estudiante como E.
se puede renombrar las columnas, pero también se pueden renombrar las tablas. ¿Tá? Se le puede poner un alias a una tabla. En este caso, a la tabla inscripción la va a llamar I. Es como que decimos estudiante E, y de acá en más, cada vez que yo quiera referirme a estudiante, le ponemos una E. Cada vez que me quiera referir a una inscripción, a la tabla de inscripción, le voy a poner una I. ¿Para qué? Para que la columna no me a veces las consultas quedan muy largas, se hace una cadena muy larga de datos. Entonces, para que quede más cortita, más cómoda de leer, las renombramos a las tablas, ¿tá? Entonces le ponemos select, en todas las columnas que quiero cosas, de la tabla estudiante le ponemos E, de la tabla inscripción le ponemos I, de la tabla curso le vamos a llamar C, ¿tá? Entonces cada vez que yo diga C, punto, porque vieron que va, ¿cómo era la sintaxis? Poníamos el nombre de la tabla, punto, el nombre de la columna. Si no lo ponemos así, podemos no ponerle curso C, pueden ponerle curso, pero luego yo cada vez que me quiero referir a la tabla curso tengo que escribir todo el nombre de la tabla. Y a veces los nombres de la tabla, si son largos, es replomo estar escribiendo todo el tiempo el nombre de la tabla. Entonces a veces le ponemos un nombre más cortito y es más cómodo para escribir, ¿no? Entonces, fíjense, dice, ¿cómo leemos esta consulta? Dice, select de la tabla estudiante, que está simplificado, de la tabla estudiante, punto, el nombre. Y a esa columna la va a llamar con un alias que se va a llamar estudiante nombre, ¿tá? Y también quiere seleccionar de la tabla C, que la tabla C es curso, el nombre, curso nombre, ¿tá? Entonces esos dos datos va a seleccionar dos columnas, estudiante nombre y curso nombre, ¿tá? Acá están, estudiante nombre, curso nombre. Desde la tabla estudiante, que le va a hacer un join a izquierda con la tabla de inscripción por los datos que tienen en común, ¿tá? Relacionando el ID de estudiante con el ID de estudiante de las dos tablas. Y lo mismo, bueno, en este caso, hoy dice right, cuando lo estaba haciendo, chicos, me confundí, pero ahí es left, me he quedado ahí right, de acá también, a ver, que lo cambiaba de uno o lo cambié, bueno, me quedó ahí mal, vamos a cambiar, left, y left. Pero lo que va a hacer es, a cada una de las filas de la tabla estudiante la va a relacionar con la tabla inscripción, y si no hay ningún dato que tengan en común lo completa con un null. Por ejemplo, acá tenemos bueno, es que en este caso tenemos a Alicia, Juan y Carlos y David. En los ejemplos que nosotros tenemos otros alumnos. Vamos a probar qué es lo que nos dice allá. Primero que nada vamos a seleccionar los datos que tenemos en las tablas para que podamos ver. Select asterisco from estudiante, curso, inscripción. Entonces tenemos varios alumnos. A ver si lo podemos borrar así a los repetidos. Ana, Pedro, Ana aparece dos veces, la vamos a dejar una sola vez, pero con el ID 4. Pedro aparece dos veces, estos dos los borramos. No me deja por los... lo borré así, no importa. Vamos a borrar los otros, los cursos. ¿Por la Tenemos... restricción, profe? ¿Cómo? No, pero me decía por otra cosa, el 5, el curso de 5 no. Entonces del curso, pero estaba borrando los estudiantes. El 1, el 2 y el 3. Tengo los estudiantes 1, 2 y 3.
1, 2 y 3 no los puedo borrar. Yo no estaba borrando el 5 y el 6. Estos dos estaba borrando que no tienen relación con nadie. No, pero me decía de una cosa de la sintaxis. ¿Estás seguro? Sí. Tengo un error cerca del or. No sé qué. Se ve que alguna cosa tiene mal también. Y a ver si me deja borrar de a uno. Con esto no. A ver, delete from estudiante word id estudiante id igual 5. Vamos a poner un punto y coma. Ahí lo borro. Borré el 5 y borramos el 6. No sé, se ve que eso no anda, esa parte del Visual Studio. Ya está. Entonces ahora si mostramos los estudiantes, me dice que tenemos ahora sí no están repetidos, ¿está? Vamos a ponerlos así. Entonces ya tenemos los estudiantes, los cursos y las inscripciones. Por ejemplo, tenemos que hay alumnos que no están inscritos en la materia 4. La materia 4 que era bueno, no existe la materia 4. 1, 2, 5 y 7. Por borrar tanto y meter tantos datos. 1, 2, 5 y 7. En la materia 7 no hay nadie inscrito, que es la de arte, ¿no? Bueno, a ver, fijémonos acá. Fíjense que Ana no está inscrita en ninguna materia. Esto lo que me dice es qué alumnos están inscritos en qué materias, ¿tá? Por ejemplo, María está inscrita en matemática y en lengua, Juan en matemática, Pedro en historia, pero Ana no está inscrita en ninguna materia. Entonces, con el join a izquierda podemos ver qué alumnos, en qué materias están inscritos los alumnos. Vamos a ver con el join a derecha, al revés, en qué materias están inscritos qué alumnos. Como lo puso left, right. Entonces este es right join. ¿Cómo me decís que lo ponga al revés? No, puso left, right, no sería right join. Ah, tenés razón, estaba cambiando mal la sintaxis. Bien ahí. Era para ver si estabas atento. Muy bueno. Right join y right join. Entonces vamos a ver dentro de las materias qué alumnos hay. Entonces fíjense que en arte no hay ningún alumno inscripto. Entonces me rellena con null hacia la izquierda o hacia la derecha según el join que use, pero me va a relacionar los datos de un lado o desde el otro con todos los datos de la otra tabla, ¿está? En este caso de la tabla derecha me relaciona de la materia de las inscripciones con qué estudiantes, o sea, de qué materias están inscritos los estudiantes, ¿no? O sea, de todas las materias de esta tabla los va a tratar de relacionar todos con la tabla de estudiantes. Y en el de la izquierda, desde los alumnos, los trata de relacionar con las materias. Si no hay ninguno, rellena con null. Eso es lo que termina haciendo. Son similares, nada más que depende de cuál tabla toma, trata de relacionar con la otra que tiene datos en común, y cuando no hay con qué relacionarlo, lo completa con un null. Y que ustedes lo habían visto en álgebra relacional también, como el join, también el full, acá no existe así como tal, pero se puede usar el operador unión, que nos va a permitir generarlo, o sea, simular un join completo, ¿está bien? Que cómo se hace directamente, a ver, lo vamos a poner como modo presentación. Lo que hace es, fíjense, estamos combinando las dos columnas, la del join a izquierda con el join a derecha y con el operador unión, que acá tenemos en la línea 59. Entonces unimos los dos join y logramos como que el join completo, ¿tá? Sería como si nosotros lo hiciéramos acá
lo podemos hoy combinar con un operador de unión. Y ahí nos va a dar el null de los dos lados. ¿Tá? Entonces, a ver. Lo vamos a... Ah, no. Bueno, esto no me interesa. Acá. Le ponemos acá unión. El otro join. Y ahí tenemos el join full. ¿Tá? Entonces, Ana no está inscripta en ninguna materia y en la materia de arte no hay nadie inscripto. Por eso los completa con join, con null. Bueno, ahí están las subconsultas que también podemos ir creando, que algunas hemos hecho hoy. De hecho, acá hay algunas, porque acá hay otros operadores más. A ver qué tenemos, el de unión, que lo acabamos de ver, cuando queremos unir, por ejemplo, datos de dos select. La intersección acá no existe, pero se puede simular usando estos otros operadores, el operador in, que se va a fijar si una lista, si alguna fila está incluida en una lista de valores, ¿tá? En otro conjunto. Entonces, en este caso va a seleccionar de la tabla estudiante todos los datos, pero siempre y cuando ese ID esté dentro de este otro conjunto, dentro de la inscripción, que esté, o sea, si existe algún estudiante que esté inscripto en los cursos 1, 2 o 3. ¿Tá? Bueno, a tanto borrar cursos, no sabemos si tenemos el 1, el 2 y el 3, creo que nos había quedado el 1, el 2, el 5 y el 7, así que el 3 no va a andar. Ya lo probamos, pero esto me va a seleccionar todos los estudiantes que están inscriptos en cursos específicos, en este caso en el curso 1, 2 y 3. Acá me va a seleccionar con exist, nos permite también filtrar filas basadas en la existencia de registros, o sea, si es que existe algún registro que cumpla con determinada condición, que sería esta subconsulta, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a seleccionar todos los estudiantes donde al menos exista uno que haya hecho inscripción, o sea, que tenga alguna inscripción, que esté inscripto en al menos algún curso. A ver, lo vamos a copiar y lo probamos. Era este. Así como existe el operador in, existe el operador not in, que nos va a permitir tener en cuenta al revés, que no esté en un conjunto de datos. Quería borrar todo esto para probar ese que teníamos ahí. ¿Tá? En este caso no copié el cualquiera. Este quería eso. Que me seleccione los estudiantes si es que existe alguno que esté inscripto en algún curso. En este caso, los que están inscriptos en algún curso. María está inscripta en al menos un curso, Juan está inscripto en al menos un curso y Pedro está inscripto en al menos un curso. Había otros que no estaban inscriptos en ningún curso. A ver, select asterisco from estudiante. Ana no está inscripta en ningún curso. ¿Era Ana? Claro que después ustedes tendrían que controlar que estén activos los que se inscribieron. Bueno, en este caso sería las filas que no están presentes en otra tabla. Sería al revés. ¿Eso se puede setear, profe? ¿Cómo? Que la base de datos lo vea solo si están activos o no activos. Claro, ustedes pueden seleccionar que los estudiantes where estado igual a activo y seleccionan los que están activos nomás. Igual me refería como una restricción de la base de datos.
¿Cómo? Setear que no entiendo. Ponerle... Creo que la base de datos se puede dejar programada con ciertas cosas. Eso ya vamos a ver después, los procedimientos almacenados, los triggers, todo eso. Después. La próxima. Igual te dejo, o sea, no es como ir en la base de datos. Pero podés seleccionar vos ahí teniendo en cuenta ciertas cuestiones. ¿Qué me dice? Activo, desconocido la columna activo. ¿Profe, ya subió este apunte? No, todavía no lo subo, ahora lo subo. Notin, a ver. Porque el Descono- activo no era una columna, era un estado. Es porque era estado igual activo. Where estado igual activo. Era así. Un error. Ahí está. Los que tienen el estado, que no están activos. En realidad podríamos haberlo hecho más cortito, pero es para mostrarle el not in. Porque, digamos, justo Juan es el que no está activo. Vamos a ponerlo ahí que está con error. Acá hay un montón de operadores que también les pueden llegar a servir. Por ejemplo, recién hablábamos del in y el not in. Podemos tratar de seleccionar un intervalo de datos que estén, o datos que pertenezcan a un rango, no sé, supongamos los empleados que cobren entre 500 y 800 mil pesos. ¿Tá? Entonces lo podemos usar el between and, ¿tá? Los valores que están como nulos o no nulos, los operadores mayor, menor, igual, ¿tá? Todo eso también se puede utilizar. Y creo que estamos ya en el horario de la otra materia, ¿verdad?